Juan Gabriel no dejó solo canciones gigantes. Dejó una herencia que durante años valió por tres cosas al mismo tiempo: dinero real, control simbólico y una pelea silenciosa por decidir quién tenía derecho a custodiar al hombre que había llenado de himnos a medio continente. Y ahí está lo interesante de esta historia. No es solo la típica batalla por una fortuna de famoso, es la disputa por uno de los catálogos más importantes de la música en español, y por el prestigio de sentarse encima de un nombre que seguía produciendo valor incluso después de muerto. Cuando Juan Gabriel murió en 2016, el tamaño de lo que dejaba detrás era enorme. Billboard estimó entonces que sus activos musicales rondaban los $45 millones, mientras que otras reconstrucciones, como la de El País, hablaban de al menos 30 millones sin contar del todo el flujo que seguían generando regalías y propiedades. La cifra exacta puede bailar, pero lo importante es otra cosa. No estamos hablando de una fortuna hecha de mansiones vistosas y coches de colección. Estamos hablando de una obra capaz de seguir facturando, porque estaba incrustada en la memoria cultural de México, de América Latina y de la diáspora hispana en Estados Unidos. Ese es el primer punto clave para entender por qué su herencia se volvió tan delicada. Juan Gabriel no era solo un cantante popular, era un compositor descomunal, con un repertorio que siguió sonando en radio, televisión, plataformas, homenajes y conciertos de otros intérpretes. Cuando un artista deja un catálogo así, el dinero no entra una vez y desaparece. Sigue llegando en regalías, licencias, reediciones y acuerdos futuros. Por eso la pelea nunca fue solo por lo que ya había. También era por quién controlaría lo que seguiría entrando durante años. Y ahí apareció el nombre que durante mucho tiempo quedó en el centro de todo: Iván Aguilera. El testamento reconocido en los primeros años tras la muerte del artista lo colocó como heredero principal, algo que El País ya explicaba en 2017, al describirlo como el mayor beneficiario de los bienes conocidos. Eso no cerró la historia, al contrario, la abrió. Porque una herencia tan cargada de dinero, de simbolismo familiar y de sospechas, nunca se iba a resolver con la tranquilidad de una sucesión normal. Y en casos así, la herencia deja de parecer un cierre y empieza a comportarse como otra guerra. Si te gustan estos documentales donde la música se cruza con poder, dinero y peleas por el control de un legado, suscríbete y deja tu like. Porque aquí no estamos hablando solo de canciones eternas, sino de todo lo que ocurre cuando un ídolo deja un imperio sin poder vigilarlo. La tensión venía de varios sitios a la vez. Por un lado estaba la familia visible y la disputa emocional por quién representaba de verdad la voluntad del cantante. Por otro, estaba el negocio puro, porque custodiar el nombre de Juan Gabriel significaba administrar grabaciones, derechos editoriales, futuros lanzamientos y la posibilidad de seguir reactivando comercialmente una marca artística de tamaño continental. En otras palabras, no se peleaba solo por lo que Juan Gabriel había sido, se peleaba por la capacidad de seguir convirtiendo su ausencia en valor económico y cultural. Eso explica por qué la herencia importaba tanto dentro de la industria. En 2022, Billboard informó que el patrimonio del artista firmó un acuerdo global exclusivo con Virgin Music US Latin, IUMPG, que incluía material inédito. Ese detalle cambia la lectura de todo. Significa que el legado no estaba congelado, ni mucho menos. Seguía siendo un activo vivo, lo bastante potente como para justificar nuevos contratos, nuevas estrategias y nuevas formas de monetizar la obra. La herencia de Juan Gabriel no era un cofre cerrado. Era una fábrica que todavía podía reactivarse. Y ahí aparece una de las partes más humanas y más duras de la historia. Cuando un artista así muere, el afecto del público suele convivir con una ilusión bastante ingenua, la de que la música queda intacta, por encima del dinero. Casi nunca pasa eso. La música queda, sí, pero alrededor se forma una estructura legal y empresarial, que tiene que decidir quién firma, quién cobra, quién negocia y quién representa la memoria oficial del artista. En el caso de Juan Gabriel,
Esa tensión se sentía todavía más porque su figura era inmensa, su repertorio seguía produciendo, y su historia personal nunca fue del todo simple. También por eso la pregunta de quién quería la herencia no puede responderse solo con nombres propios. La querían quienes tenían vínculo de sangre, quienes reclamaban reconocimiento familiar, quienes entendían el valor comercial del catálogo y, en un sentido más amplio, toda una industria que sabía que Juan Gabriel seguía siendo rentable. Esa mezcla vuelve el asunto mucho más interesante. No era una simple pelea doméstica, era la lucha por una marca cultural de primer nivel. Además, el valor de una herencia así no se mide solo por cuánto suma hoy en un papel. Se mide por la capacidad de proyectarse hacia adelante. Un catálogo fuerte puede crecer con los años si se administra bien, si se relanza material, si se firman licencias adecuadas y si se protege el nombre sin desgastarlo. Por eso el control importa tanto. No basta con heredar. Hay que saber explotar el legado sin vaciarlo, relanzarlo sin volverlo caricatura y administrar la nostalgia sin destruir la dignidad del artista. Ahí es donde una herencia musical se separa de una simple fortuna familiar. En el fondo, lo que todos querían no era solo el dinero, era el centro del relato. Porque quedarse con la herencia de Juan Gabriel significaba también decidir cómo seguiría viviendo públicamente después de muerto. ¿Qué material saldría? ¿Qué acuerdos se firmarían? ¿Qué versión del artista se protegería y quién hablaría en su nombre cuando ya no estuviera para corregir nada? Eso vale muchísimo, a veces incluso más que una cifra exacta. Por eso esta historia sigue siendo tan potente. Juan Gabriel dejó una fortuna, sí, pero sobre todo dejó una obra que seguía produciendo prestigio, identidad y negocio. Y cuando alguien deja algo así, la herencia deja de ser una cuestión privada. Se convierte en una batalla por el control de una parte de la cultura popular. Ahí está la verdadera dimensión del conflicto. No en el morbo fácil, sino en cómo un artista puede seguir moviendo intereses, contratos y tensiones familiares incluso después de su último aplauso. Al final, la herencia que todos querían no era solo una cuenta, ni unas casas, ni un puñado de papeles. Era el derecho a sentarse sobre la voz, las canciones y la memoria de uno de los nombres más grandes que ha dado la música en español. Y cuando lo que está en juego es algo así, el dinero importa mucho. Pero el poder de decidir qué sigue vivo y cómo sigue sonando importa todavía más. Suscríbete, porque después de entender esta pelea, la siguiente pregunta ya no es quién heredó a Juan Gabriel. La pregunta es quién hereda de verdad a un mito cuando el mito sigue valiendo tanto.